Muy buenas noches, hermano Salomón. Vamos a responder a la primera pregunta respecto a los tipos de fariseo, ¿no? De hecho, mi hermano, dentro del mismo grupo de los fariseos, habían clasificaciones, ¿verdad? Como habíamos mencionado. Entonces, más que ser tipos de personas, son distintos grupos. Habían fariseos que aplicaban también máximas de Shammai, las cuales son unas máximas, más estrictas, y otros son los fariseos de Gilel, ¿no? Quienes son un poco más, más permisivos, ¿no? De hecho, los que vamos a ver que van a tratar también de darle la contra al maestro son aquellos fariseos que pertenecen a Shammai, o sea, que pertenecen, vamos a decir así, a influencia saducea. Entonces, respecto a la pregunta, más que ser tipos de personas, vamos a mencionar que van a ser eh, diferentes aplicaciones de la máxima de los fariseos dentro de la misma escuela, ¿no? Un ejemplo sencillo, es como por ejemplo decir que hay dentro de los hermanos pentecostales, por dar un ejemplo, hay hermanos que son pentecostales, que creen, digamos, en la predestinación, otros en el libre albedrío, o de repente otros una mezcla de ambos, o sea que de todas maneras mi hermano va a haber influencia, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, estrictamente creen en Shammai, o me refiero a sus enseñanzas saduceas, o estrictamente son solo fariseos, o estrictamente esenios, o estrictamente celotes, sino había, vamos a decir así, una amalgama de varias cosas en las escuelas, ¿no? Entonces, diríamos que dentro del mismo grupo van a ser facciones que van a tener este tipo de características. Esta pregunta, la número dos, mi hermano, es una pregunta fundamental, ¿no? De hecho, es muy importante. Acá quiero yo dar un pequeño panorama, ¿no? De que, de hecho, los evangelios, desde la perspectiva académica, bueno, al menos la que yo he estado revisando, van a ser, vamos a decir, expresiones de cada comunidad, ¿no? Por ejemplo, la comunidad joánica, la que va a escribir las cartas de Juan, que van a poner el nombre del discípulo amado, ellos tienen una visión diferente respecto al Mesías, ¿no? La comunidad lucana también tiene una perspectiva muy distinta, similarmente también la comunidad representada por Marcos, que representa obviamente a los habitantes en Roma, y bueno, la comunidad mateana, la que va a representar justamente a los judíos dentro de Israel, ¿verdad? Entonces, analizando los evangelios, efectivamente vamos a notar que no van a haber estas mismas similitudes, ¿no? O sea, digamos, cada evangelio, cada testimonio de cada comunidad va a presentar un perfil distinto del maestro, ¿no? Entonces, el único que menciona el tema de la espada, y no solamente eso, también hay un pasaje, mi hermano, en la cual dice, a mis enemigos, a los que no quieren que reine sobre ellos, tráiganlos y decapítenlos, ¿no? Entonces, esa parábola junto con el de compren una espada está en el testimonio de Lucas, ¿no? Obviamente estas expresiones no las he podido encontrar ni en Mateo, ni tampoco en Marcos, ni en Juan. Entonces, esto significa que para la comunidad lucana, según lo que yo he estado viendo, presentan al maestro más como un revolucionario, ¿no? Obviamente que habría, vamos a decir así, ciertos atisbos con los celotes, por una razón sencilla, ¿no? Que el maestro tiene su formación en lo que es la Galilea y obviamente concretamente perdón, en Nazaret, ¿verdad? Entonces obviamente al estar influenciado en ese lugar, sabemos que Judas el Galileo se levantó en ese lugar buscando la independencia de su país, ¿no? Bueno, como cualquier patriota, ¿no? Lo cual es entendible. Entonces, claro, hay especialistas que afirman que hay una gran influencia celota en el maestro, ¿no? Ahora, claro, tampoco podemos hacer una afirmación directa, decir que lo era, porque de hecho, pues para poder haber sido el líder de los celotes hubiera tenido que dirigir una revolución armada, ¿no? Cosa que no se puede apreciar, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que sí hay una influencia, pero en definitiva no es determinante, ¿no? O sea, no es determinante porque no veo al menos un registro del hermano Salomón como la de Simón Bar Kokhba, ¿no? Por ejemplo, Bar Kokhba sí citaba mucho los cánticos de David, los temas del Éxodo para poder hacer la revolución contra Roma, ¿no? Cosa que sí lo hizo él, ¿no?
En este caso no se puede apreciar eso, ¿no? Es muy difícil rastrear este tema en los otros evangelios, solamente se puede ver esto en el Evangelio de Lucas, ¿no? Claro, tomando en cuenta que cada evangelio tiene una separación de tiempo y tiene una, vamos a decir así, una perspectiva, un currículum vitae, un perfil distinto del maestro Yeshua, ¿no? Entonces, eso sería por un lado, ¿no? Ahora, en el otro lado, notar que no es algo prohibido en Israel la ley de autodefensa, ¿no? O sea que, por ejemplo, se tenían que defender, obviamente habían bandidos, habían sicarios, entonces el hecho de que porten una espada no es tan simbólico, hermano, es un poco más, digamos, entendiendo el momento de la historia que él vivió, ¿verdad? Una época convulsionada, con sicarios, con celotes, con bandidos y toda suerte de desarraigados sociales, era algo normal que ellos se autodefiendan, ¿no? Entonces, de hecho, al menos hay varios especialistas que opinan de que el maestro permitió que porten la sica, ¿no? Que porten la espada, precisamente solamente para un caso de autodefensa, ¿no? Por eso vemos que Pedro portaba la espada y obviamente pues en el caso de los demás también, ¿no? Entonces, no es nada malo que haya habido una ley de autodefensa. De hecho en el pueblo de Israel actualmente se dice: si tu enemigo te quiere matar, mátalo tú primero, ¿no? Yo sé que eso suena para nosotros bastante malo, ¿no? Porque es como que uno diga: no, pero ¿cómo vas a matar a otra persona? O sea, nosotros tenemos una, voy a decirlo así, acá en Latinoamérica una perspectiva distinta porque, bueno, hemos sido formados en una realidad distinta, ¿verdad? Y obviamente en Medio Oriente ellos en ese momento del tiempo estaban enfrentando guerrillas, estaban enfrentando cohortes romanas que entraban a las aldeas, violaban a las mujeres, crucificaban gente. Y por un lado, por otro lado presionaban los celotes, ¿no? Una es la revolución, entonces, o sea, había una presión por los dos lados, como quien dice, por el ejército y otro por la lucha interna. Entonces era una situación muy convulsa que al menos yo lo evalúo que es algo perfectamente comprensible. Y de hecho, mi hermano, ¿no? Por eso cuando usted me presenta algunos pasajes de los escritos de los primeros discípulos, o sea, de los evangelistas, es lógico que, por ejemplo, en las bienaventuranzas se le va a presentar al maestro como una persona pacificadora, en otros evangelios se le va a mencionar, al que te pide una milla recorre dos. Entonces, claro, yo sí le entiendo. De hecho, el tema, como mencionaba, es que cada evangelio va a tener una perspectiva bastante diferente acerca del maestro, ¿no? Al menos, como decía hermano Salomón, la única que da ciertos atisbos de una posible vinculación del maestro con los celotes, con los celotai, es la de Lucas, ¿no? No encuentro en ningún otro pasaje que se hable del tema o de repente que sea un de más, ¿no? Entonces, yo diría que en mi punto de vista personal, pa' autodefensa, ¿no? Pa' autodefensa. Yo descarto en sí la posibilidad de que el maestro haya sido el cabecilla de los celotes, porque de haberlo sido, entonces el pueblo judío, si bien es cierto, no lo hubiera reconocido como Mesías, pero lo hubieran tenido en una estima como la de Bar Kokhba, ¿no? Por ejemplo, ahorita uno le puede preguntar a cualquier judío que opina de Bar Kokhba y van a dar la mejor opinión, ¿no? Si bien es cierto, perdió, lo derrotó las cohortes romanas y lo asesinaron a Bar Kokhba, pero por lo menos lo ven como un independentista de su país, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros en el Perú tenemos una buena imagen de Tupac Amaru, porque bueno, Tupac Amaru lideró la rebelión de los indígenas en contra pues de los, vamos a decir así, de los encomenderos, ¿no? De un grupo de españoles que habían venido y estaban abusando de los indígenas, ¿no? Y no solamente ahí, yo sé que cada país en Latinoamérica tiene la figura de un precursor, de un héroe, de un independentista, entonces me parece que es algo normal que todo país tenga sus héroes, ¿no? Yo sé que en este caso hablamos de lo que es la palabra de Dios, pero hay que contextualizar un poquito en su tiempo. Entonces, en mi punto de vista personal, yo sí definiría al maestro como un líder carismático itinerante y que obviamente pues permitió el uso de las armas, pero no para atacar, sino para defenderse, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista personal. Yo sé que hay otros hermanos que, bueno, puede tener otra opinión, lo cual es muy respetable, muy encomiable, pero siempre mi hermano Salomón, en mi punto de vista, aconsejaría a los hermanos revisar
estos escritos de una manera desapasionada, tratando de entender la sociología, o sea, cómo vivía esa sociedad del segundo siglo, la antropología, ¿verdad? Las características de los habitantes, ¿no? Su modus vivendi, cómo vivían los galileos, qué expectativa tenían, cuáles eran sus luchas, y eso de alguna manera nos da, vamos a decir así, atisbos de recuperar al Jesús histórico, ¿no? Obviamente sabemos que el Cristo de la fe es, ya vamos a decir así, pues la talla del varón perfecto, ¿no? Por decir una palabra, ¿no? Entonces, pero me parece muy importante su pregunta y muy importante las apreciaciones que ha hecho. De hecho, enriquece mucho la ponencia y a mí me parece muy importante las mismas. Muy buenas tardes, hermano Carlos. Saludos cordiales hasta México. No, sí, mi hermano, el tema es bien importante, ¿no? Claro, yo sé que cada comunidad tiene una concepción de fe, obviamente, claro, eso se entiende y también, bueno, se respeta bastante, ¿verdad? Pero sí, ese tema, mi hermano, era tan crucial porque obviamente hemos notado desde Malaquías hasta el Evangelio de Mateo, lo que se conoce como el periodo del silencio. Han habido literatura muy interesante que aporta bastante en la parte histórica, ¿verdad? Yo creo que ese aspecto debe ser tomado, mi hermano Carlos, ¿no? Ahí hablamos de los libros, pues, de Enoch, se habla mucho el libro de los jubileos, claro que si bien es cierto, no se debe tomar como una doctrina ni como inspiración divina, solamente como algo referencial o histórico, pero nos muestra mucho el caso del pueblo de Israel y en su lucha, ¿verdad?, contra los Seleucidas, por ejemplo, el caso de Judith, ¿no?, una primera mujer heroína que decapitó a un general griego, emborrachándolo, ¿no?, y demostrándole con eso a los hombres de Israel que si una mujer pudo lograr tal hazaña, entonces los hombres también lo podían hacer. Entonces, es interesante notar ese tipo de la parte histórica, me refiero, ¿no? Claro, yo sé que lastimosamente, pues, la Iglesia Católica ha tomado mucho a los deuterocanónicos para sostener ciertas doctrinas que no tienen pie ni cabeza, ¿no? Pero el punto de esta literatura es ver ese puente, ¿verdad? Ese puente bien interesante desde Malaquías hasta el Maestro, creo que son 400 años, se le llama el periodo del silencio, y obviamente cómo se gestan estos grupos, estas facciones, cuáles eran, digamos, sus intereses, por qué discutían entre sí, a quién apoyaban, a quién no apoyaban, y la verdad, mi hermano, sí, esa es una gran realidad. Hay mucho que está ahí que nosotros debemos siempre tener en cuenta, ¿no? En el caso de los esenios, su vida, los fariseos, los saduceos, los celotes, ¿verdad? También mencionamos a los terapeutas, ¿no? A los herodianos, también están los escribas, los helenistas, y el abanico va ampliándose cada vez más y más, y la verdad, mi hermano, que es un tema de verdad muy interesante por el hecho de que ya implica la vida, el entorno y el modus operandi en el cual el maestro Yeshua, Jesús de Nazaret, se desenvolvió, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante y bueno, pues no. Claro, mi hermano, de hecho ahí ese trabajo, pues, que hemos podido compartir acá con el Grupo de Instrucción Teológica ha sido el fruto de mucha investigación, de bastante bibliografía y algunos cursos que uno ha llevado y obviamente pues siempre compartiendo con la mejor intención con todos los amigos. Y bueno, pues no, como dice, ya ahí ya pues cada uno rescatará lo que tenga que rescatar, ¿no? Así es, mi hermano, muchas gracias, agradezco mucho sus palabras, motivan mucho para poder continuar siempre trabajando en aras de la educación, en aras de la superación, en aras siempre pues de ayudar, ¿verdad? Yo creo que es importante de la posición en que el Todopoderoso nos ha puesto, cada uno siempre tiene algo que aportar y yo creo que es importante. Así que mi hermano, muchas gracias, saludos sinceros hasta la República Mexicana, de acá de Lima le envío un abrazo fraterno. Muy buenas tardes o muy buenas noches, soy el pastor Salomón de la Cruz, saludos al Grupo Instrucción Teológica. Quiero sumarme a la conclusión que hace nuestro hermano Carlos y de nuevo, ya lo he hecho anteriormente, pero de nuevo quiero externar mi agradecimiento al licenciado Harold Aliaga, quien nos ha compartido esta tercera semana en el viaje en las conferencias en Medio Oriente y el tema el judaísmo del segundo templo. Creo que algunos lo habrán visto como un tema muy extenso y sin embargo el tema no se ha agotado. Es una probadita
de lo que es el periodo intertestamentario, que abarca un poquito más, ¿verdad? Pero creo que es un tema muy, pero muy importante porque tiene varios acercamientos y allí Harold ha hecho uno de ellos que son muy importantes sobre los diversos judaísmos que durante ese periodo fueron surgiendo y para nosotros es muy importante, pero recuerden que pues prácticamente enfocándose al periodo helenístico y romano. Hay algunos elementos que todavía faltan por tocar, pero esta probadita que él ha dado es algo muy importante que lo conozcamos a fondo. Para mí es tan importante y quiero explicar algunos motivos por qué razón. Es importante estudiar acerca del judaísmo, del segundo templo, precisamente porque aquí se da la primera diáspora de toda la historia de la humanidad. Es prácticamente la primer, eh, pues prácticamente comunidad que fue desterrada, sobrevive en una diáspora, es una dispersión completa y mantiene su identidad aún fuera de sus países. Ciertos sectores sufrieron asimilación, pero mantuvieron su identidad. Esa es una cosa muy importante, estudiar esta primera diáspora, que después pues iba a haber otra más después del año 70, pero esta es muy importante. Recuerden que también aquí hay cuatro periodos implicados, perdón, que esa es la palabra más correcta, que son comenzando con el periodo babilónico, luego el periodo medo-persa, que también es otro periodo muy importante. De hecho, de aquí no se avanzó mucho, no se tocó más que luego el periodo helenístico, que es el que se tocó, y el periodo romano. Creo que es importante, en especial para los cristianos, porque fue precisamente en esta primera parte donde se va formando la hermenéutica. Sabemos que en sí la interpretación bíblica pues se da en Deuteronomio, ya que Moisés fue quien interpreta los primeros libros, hace una aplicación en una segunda ley, verá que se le llama repetición en Deuteronomio, y eso es algo muy interesante de cómo él lo va aplicando, pero ya aquí en este periodo con Esdras, a partir del regreso, después del regreso del exilio babilónico, empieza a tomar lugar la interpretación y es Esdras quien va a estar formando los grupos de los maestros. De hecho, ahí en Nehemías 8, 1 al 8, en especial el versículo 8, dice que cuando les leyó al pueblo que había venido y que había de alguna manera pues adaptado su idioma, el idioma arameo lo adaptó y dejó allí por allá el hebreo. Él dice que leía al pueblo de tal manera que daba el sentido de la escritura y fue cuando se empezaron a formar los grupos pues prácticamente los guardadores de las leyes, de los escritos, ¿verdad? Y en ese periodo va surgiendo el rabinismo del segundo templo. Eso es muy importante porque la iglesia cristiana debe su nacimiento precisamente a la interpretación de ese tipo de rabinismo. No así el rabinismo talmúdico, que es muy posterior al Señor Jesucristo, 2 siglos después. Estamos hablando de este periodo que es del segundo templo. Así que para nosotros es muy importante ese periodo, estudiarlo a la luz de la hermenéutica, a la luz incluso de las traducciones que ya se tienen. Es algo muy importante porque ese periodo se da una traducción que es la Septuaginta, más o menos en 230, 250 antes de Cristo, en Alejandría y con la autorización precisamente de los sacerdotes ya establecidos en Jerusalén. Se hace la traducción de esta Septuaginta, que es la traducción del hebreo al idioma griego, que va a servir también
para a las sinagogas que van surgiendo en ese periodo de tiempo. Creo que las sinagogas es un tema que también necesita ser tocado. En otra ocasión creo que hay que hablar de estos temas que quedaron por allá pendientes, ¿verdad? Pero fíjense que me llama la atención, ¿por qué razón? Porque ya empiezan a usarse nombres griegos dentro de las traducciones de las escrituras y esto es algo muy importante, ¿no? El uso del idioma, cómo llega al lenguaje de la mayoría de aquellos que están dispersados en el imperio en turno. Bueno, también me parece importante conocer la geografía en ese momento porque está haciendo un paso muy importante a partir pues prácticamente del exilio babilónico. Ahora se tiene en el retorno un territorio que está siendo gobernado, que está siendo dominado ya por medo persas y quienes ya le asignan a ese territorio el nombre de Judea. De allí que el término judíos se aplica correctamente al colectivo que vive en el reino de Judea, que es prácticamente todo el territorio que asignó, donde se asignaron pues prácticamente gobernantes por el imperio persa. Continúo. Otra de los detalles, ¿no?, que aquí es importante señalar sobre el tema de la geografía es también el tema de los nombres que van adquiriéndose aquí en este periodo, porque de pronto algunos piensan que cuando se dice judíos, solo te estás refiriendo al reino del sur. Eso es verdad cuando se trataba de la existencia de los 10 reinos del norte y los dos del sur y la división que hubo posterior con Jeroboam hasta la caída primeramente del reino del norte y después del reino del sur en Babilonia. El reino del norte pues sabemos que es en Asiria, pero posteriormente ya no se siguió usando para referirse a ellos ya en el retorno, después del retorno babilónico, que el término judío ya se usaba en dos maneras. En forma individual se decía para los que pertenecían al reino del sur de Judá se le decía Ben Yehudá y para el colectivo de la tribu de Judá se le decía Benen Yehudá. Pero para este tiempo no. Para este tiempo ya prácticamente se utilizaba Yehudí, es decir, que era un judío, es decir, que vivía en el territorio de Judea. Y a partir de entonces va teniendo una connotación diferente que creo que mencionaba en otra ocasión, se le dice toponímico, porque es con relación al territorio de Judea, que es donde ellos vivían bajo la dominación de lo que eran los medos y los persas. Ahí comienzan y después ya viene la dominación griega, pero en estos periodos así se le conoce. Y va surgiendo aquí este judaísmo muy importante que está siendo precedido por Esdras, así que interesante lo que allí se está dando, o sea, no podemos desconectar todo esto porque Esdras prácticamente es un gran precursor de todos, incluso si hablamos de las sinagogas, no podemos pasar por alto a Ezequiel, que es también un personaje clave en todo esta temática. Por lo tanto, creo que para nosotros es de suma importancia entender este concepto. Ahora, el tema de los templos, que es otro de los temas que realmente no se abordó por cuestión de tiempo, es también fundamental y en otro momento vamos a tener un expositor que nos va a estar detallando el tema de los templos, pero este segundo templo, o algunos le dicen tercer templo al templo de Herodes, pero yo me refiero al periodo completo del segundo templo, independientemente de las posturas que hayan, que si es un segundo templo, que si es un tercer templo, que son interesantes, ¿no? Y que hay que conocerlos y hay que también evaluarlos, pero en ese periodo de tiempo se va dando también la interpretación
sobre la naturaleza del Mesías que se va entendiendo. Incluso es desde esa óptica que se hacen las Mishnas que el apóstol Pablo da, se da desde la perspectiva de el judaísmo del segundo templo. Eso es muy importante remarcarlo porque precisamente el apóstol Pablo va a hacer pues prácticamente algunos elementos que son elementos basados en la comprensión y en la exposición de los misdras que hacían, las misdras homiléticos y exegéticos que hacían precisamente estos eruditos del segundo templo, de tal forma que, por ejemplo, para que tú comprendas lo que es el monoteísmo, no necesitas la comprensión del judaísmo posterior al segundo templo, es decir, del judaísmo talmúdico, sino necesitas la comprensión de qué es el monoteísmo en la comprensión del judaísmo del segundo templo. Eso es algo muy interesante al respecto, ¿verdad? Que es un tema que estoy presentando como ejemplo, pero hay muchísimos temas que se tienen que tomar desde el judaísmo del segundo templo, y vuelvo a reiterar, no del judaísmo talmúdico. Así que para nosotros los cristianos sí es un tema muy importante este. También esto, desde luego que aunque establece las bases judías de la fe cristiana, también hace las diferencias entre el judaísmo actual y el rabinismo actual y lo que es el judaísmo del segundo templo. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que nosotros no desconectamos los cristianos, ni podemos desconectar, porque no tendría sentido desconectar los significados que se dan en el judaísmo del segundo templo y la interpretación que hace el Nuevo Testamento, que son personas, precisamente los escritores del Nuevo Testamento, personas pertenecientes a ese judaísmo y no a un judaísmo posterior. Y en eso yo estoy remarcando la distinción porque de pronto se confunden algunos hermanos, ¿verdad? Y van a confundir esta. Mire, cuando hablamos del cuerpo exegético de estos personajes, sus mishnas, ¿verdad? Que podemos decir que son sus tradiciones orales desarrolladas prácticamente en este periodo, son algo, o sea, son una riqueza enorme que pues fueron prácticamente cerrados, si así podemos decir, con Yehudá Hanashi hacia finales del siglo II. Pero después de ese tiempo iba a surgir ya otro tipo de judaísmo que iba a estar basado en la Gemara, que no solamente de las Mishnas, sino que también ya otros elementos que se iban a añadir y que iba a ser posterior, incluso más adelante, hablando del siglo X al XIII, iba a surgir ya el Talmud, iban a surgir también pues prácticamente lo que podríamos llamar posterior, ya en la contemporáneo a Maimónides, y posterior ya lo que son la Cábala, que es otro entendimiento y otro acercamiento que ellos tienen. Entonces, completamente diferente, ¿verdad? Pero quiero que se aclare bien, y que creo que esto es algo muy importante para nosotros. El judaísmo del segundo templo es fundamental en todos los aspectos, y conocer las diversas perspectivas para que podamos entender cómo hacían exégesis o midrash los escritores del Nuevo Testamento. Bueno, pues saludos y un abrazo. Esas son mis conclusiones. Gracias de nuevo, Harold, y a todos los aquí presentes. Les mandamos un saludo desde Cozumel.